Y todo esto que dice Nidia, yo lo que les diría es, miren, todos empezaron, yo alguna vez estuve sentada en esa silla, de verdad. Hace 7 años yo no conocía a Osana y cuando lo empecé a conocer, empecé a tener este tipo de experiencias con líderes que nos iban a visitar. A mí me gusta hacerlo más en espacios así chiquitos porque mis primeros 2 años en Osana, yo solo iba, de repente iba a una capacitación a algún hotel. Nunca tuve contacto con nadie así, ¿no? Yo veía a Salim, a Daniel, a todos en el periódico. No, Daniel Garza, estaba muy chiquito todavía, tú y yo en el negocio de y no era gente a la que yo me pudiera acercar. Siempre pongo de ejemplo al doctor Jorge Vázquez, porque yo con Jorge no me acerqué muchos años, porque me lo pintaban y me lo edificaban tanto, ¿no? Que era como, no, pues el doctor Vázquez, ¿no? Y para que me pegue. Y aquí no me pegan. No, pero es parte de lo que pasa y esa es otra de las cosas que quiero decir, George. No les voy a decir nada que no les hayan dicho antes. Pero nadie es profeta en su tierra. Y a veces necesitamos que venga alguien más a decirnos casi que lo mismo. Y yo lo que quisiera es que valoraran ustedes el liderazgo que tienen aquí en Tijuana. Ya quisiéramos muchas ciudades tener a los líderes que ustedes tienen, ¿no? La cantidad de oros diamantosos que hay aquí. De rubíes, como Jorge, oros como Danielito, pues, ¿Esmeraldas tiene aquí? Está en Chepis. Bueno, en Chepis está ahora en Culiacán, y bueno, pues en la torre. Pero en general, no den por sentado el conocimiento de los líderes que están aquí. Ahora, los líderes que están aquí son simplemente resultado de muchos libros, de muchos audios, y cada uno de nosotros, todos tenemos acceso a lo mismo. Entonces, credenciales como las que me quiere decir, me dices que no puedo decir más, se te atora la boca a veces cuando estás aquí enfrente. Si ustedes lo hubieran visto la primera vez que yo presenté, como dice Jim Brown, digo, nada más porque yo la estaba presentando no me salí. Porque estuvo horrible, ¿no? Entonces, el tema es, quienes estamos aquí es porque no sé si elegimos estar aquí, pero hemos tomado una serie de decisiones que hoy nos tienen aquí y hoy tenemos un compromiso por enseñar lo que sabemos. En un negocio en el que, pues si no enseñas lo que sabes, no avanzas. A diferencia de otras cosas que hacemos, yo les voy a decir, yo vengo de tomar un curso que me costó $1,500 al día, nada más de una sentada, y hoy con mucho gusto vengo a compartírselo, a regalarse lo que aprendí, ¿no? Pero como dijo él ayer, Karen Harding hacia el final, les dijo, pues ahora les toca, you take it from here, ¿no? Ahora lo que tú hagas con esta información es tu perdido. ¿No? Entonces, igual aquí, o sea, uno puede venir a tratar de aprender y de motivarse, pero Karen Harding lo decía ayer, o sea, yo no soy motivador, por favor no me digan que yo soy motivador profesional. Porque lo último que quiero es motivar. Porque Jim Brown también dice, si tú motivas a un idiota, ¿qué tienes? Un idiota. Y no queremos eso, ¿no? Lo que queremos es gente que está tomando esto de manera muy seria y que estamos tomándonos todo el lunes. O sea, yo estoy dejando de estar con mis hijos, porque yo hubiera podido volver esta mañana a estar con mis hijos y regresar. Entonces, saquemos lo mejor de hoy y mañana. Porque aquí estamos y luego ustedes ya sacan lo mejor de su miércoles y de su jueves y de su viernes y así le dan la vuelta toda la semana y a la vida, ¿no? Porque mucho de lo que me pasó ayer y que siempre me pasa es reafirmar, uno, que estoy en el negocio correcto, dos, que voy lenta en la vida, que voy lenta en compartir, que tengo esta prisa urgente por llevar lo que sé a la gente que quiero. No tienen que pertenecer a mi línea como está ocurriendo ahorita. O sea, si yo lo viera desde el punto de vista súper egoísta, pues ¿a qué vengo aquí? Mejor me conecto de volada a un web conference, aunque sea con mis líderes, y les vierto todo lo que yo aprendí, ¿no? Pero con mucho gusto vengo hoy, principalmente por Jorge, que me invita, y luego por las amistades que he conocido a través de Jorge, Daniel y Gaby, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Danielito fue de mis primeros invitados a Querétaro, ¿no? Y hoy Nidia, nuestra anfitriona, junto con Ernesto, Enid, con quien estoy cada vez más cerca, la Maggie, y luego voy conociendo así, ¿no? A cada quien, y nos vemos y nos platicamos, y eso es. Yo me acuerdo haberme sentado con Saúl hace años para decirle, Saúl, ¿cómo le haces? Porque seguimos aprendiendo unos de otros, ¿no? Pero
pero sí quiero que quede muy claro que la responsabilidad final es de cada quien. No vengo a motivar, vengo a regalarles lo que aprendí ayer, y yo lo que esperaría es que otra vez, como uno de los libros que tiene Darren Harding, que nos volvió a regalar ayer, fue Living Your Best Year Ever. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para diseñar el mejor año de nuestra vida? Y no que sea otro de los años que, bueno, pues no lo logré. En el caso de Usana, ahorita es un muy buen momento para diseñar este año. ¿Por qué? Porque acaba de pasar la convención internacional y porque el año de Usana empieza en julio y cierra en julio, ¿no? Entonces, qué bueno que tienes agosto para escribir tus propósitos de año nuevo, en el caso de Usana. Pero que no sea como miles de veces que nos pasa que escribimos los propósitos y nos comemos las uvas el 31 de diciembre y llega el siguiente 31 de diciembre y estamos donde mismo. ¿Me explico? En la misma chamba, con las mismas aspiraciones, con los mismos propósitos no cumplidos. ¿Ok? Entonces quiero que sea un tema interactivo. Yo les voy a ir dando parte de lo que aprendí ayer, conectándolo un poco con mis experiencias en Usana, pero también quiero que ustedes lo vayan conectando con sus propias experiencias, que seamos francos. Lo que se dice aquí se queda aquí. Yo creo que es un grupo, la gente que está hoy aquí es gente muy seleccionada. Entonces, siéntanse con ese privilegio. Como nos dicen a veces, no venimos a calentar nada más la silla. De verdad, el que estemos aquí, hemos invitado porque alguien ve en ti la persona en la que te puedes convertir, no la persona que eres ahorita. Entonces, si absorbes, quizá no todo lo que yo diga, porque aparte tampoco obviamente no soy máster, porque lo aprendí ayer, ¿no? Bueno, son cosas, o me llegó ayer la información esta, como ya toda juntita, pero luego es un tema de cómo profesionalizas esto. Entonces, uno de los warnings o alertas que nos hacía ayer Darren Harding decía, no te voy a hacer nada nuevo y ten cuidado con el bloqueo mental de eso yo ya lo sé. ¿No? Porque a mí cuando me dieron, llego a registrarme y me dan el libro de Your Best Year Ever, el cual yo ya hice 3 veces, ya lo leí muchísimas más y es un workbook, es un libro de trabajo. Y me dan el libro y dije, o sea, ¿va a ser de este libro? No, dije, lo estoy pagando, ¿no? Por este libro. Y dije, no vaya a ser nada más una lectura de esta cosa, ¿no? Estos tiempos. Tal vez se hizo a principios del siglo pasado. Son principios muy similares, pero cómo los está aterrizando para hoy. Entonces, ese es su motor de los próximos 3 años de Darren Harding. Entonces, yo conozco a Darren Harding la verdad es que no soy tampoco, es bastante reciente. Creo que al mismo tiempo que mucha gente, en la convención de Usana del año pasado. Tampoco crean. Y revisando, cuando me cae el libro en las manos de Living Your Best Year Ever, me acuerdo que una socia mía, downline mía, hace como 6 años me dio el libro y yo no le puse atención, ¿no? Entonces, bueno, esta es una presencia para los líderes que a veces no le ponemos caso a los downlines, ¿no? A gente, porque hoy he aprendido que cada downline pues nada más viene de otro contexto diferente y estar arriba o abajo es un mero tema cronológico, ¿no? Entonces, y que todo el mundo aportamos al equipo que somos, pero bueno, entonces, siguiendo Darren Harding, yo me acuerdo, nada más para que se acuerden, yo viví 3 meses y medio en un hotel este verano, porque me moví de vivir de Michigan a Chicago, tengo un mes viviendo en Chicago. Había estado en Chicago, pero pues, viviendo en un hotel. Duermo a los niños un día y revisando el blog de Darren Harding me doy cuenta de que tenía un seminario el martes y el seminario era el miércoles. Como a las 7 de la noche. Y entonces le digo a Salvador, a mi marido, le digo, yo no puedo dormir a los niños mañana porque tengo una cita con Darren Harding. Ese nivel de importancia, o sea, yo no puedo dormir a los niños mañana, te haces cargo porque me voy a asistir al seminario. Sí, es como esa claridad que tenemos también en las conversaciones dentro de la casa. Y entonces, asisto al seminario, y el seminario, bueno, lindo sobre todo, le explicaba yo a Daniel. El concepto era, ¿cómo la gente que hemos tenido resultados estamos exhaustos? ¿No? Porque trabajamos muchísimo, a pesar de que estamos en un negocio de apalancamiento y esto, la verdad es que estamos overwhelmed. ¿Cómo se dice en español?
saturados, ¿no? Así como llenos de cosas, un poco cansados, exhaustos, como lo digo. ¿Cómo pasar de lo que él llama overachievers, o sea, super logradores, a, bueno, él dice overachievers a superachievers, o sea, a gente que tiene los mismos resultados, pero con un nivel mucho más relajado, ¿no? Entonces, bueno, claro que eso me interesaba, porque yo los resultados que he tenido en Usana, yo digo que no hay secreto, es mucha chamba. ¿Que ha valido la pena cada esfuerzo? Sí. Pero no hay secreto, esto es mucha chamba, como cualquier negocio ético y legal. Ahora el tema es cómo disfrutar este trayecto y esto en el camino para no tener los resultados pero estar súper estresado, sino tener los resultados y vivirlo mucho más relajado. Entonces, fue por eso que me interesó particularmente el tema ahora y la evolución de la conversación de Darren Hardy. Y al final de lo que decía, dijo, ¿saben qué? Todos estos conceptos los estoy aterrizando en un taller, 29 de septiembre, San Diego. $1,500 para los que digan sí ahorita. Y entonces, bueno, era 28. Entonces yo me quedé así y dije, ay, $1,500, todavía, o sea, como que, ¿no? Va subiendo la barra porque a veces, de verdad, cuestionamos tanto los entrenamientos a los que tenemos acceso. Y primero empezamos por los 30 pesos que nos cuestan, y luego los 50 pesos de, bueno, es que había que alguien más importante. Y luego los 100 pesos de, ya me duele, pero bueno, sí, vale la pena, ¿no? Y entonces estamos haciendo así, y la convención internacional, $150 si te pones cosa, ¿no? Y luego el precio ya subió a $200, ¿no? Y siempre estás cuestionando esto, y la verdad es que quienes entendemos el valor de los entrenamientos, poco a poco vamos elevando esta barra. A mí $1,500 por un día, sí decía, sí dudé, o sea, confieso, me dudé 10 minutos en lo que seguía platicando no sé qué, y a los 10 minutos dije, tengo que salir. Pero me tardé como 9 o 10 minutos en tomar la decisión, le doy clic y ya no había nada. Después me enteré que éramos 20,000 personas conectadas y solo había 120 espacios. Entonces, bueno, ya sabes, me arrepentí, me dije de cosas, que qué barbaridad, que cómo no pude. Pero si lo ves, me tardé 9 o 10 minutos en reaccionar. Y para los estándares no es nada. Pero bueno, se me había ido una oportunidad. Al siguiente día, la reunión dice, tuvimos muchas solicitudes, vamos a abrir otras 2 fechas. Y claro que en cuanto recibo el mail, ¿qué creen que hago? Pues lo hago, pues sí, porque ya había tenido un aprendizaje. El tema es que mucha gente también lo vuelve a dudar, ¿no? Pero bueno, yo tuve la fortuna de, en ese momento, además, me inscribí amiga de mi marido. Todavía no sabía qué iba a hacer con mis hijos, cómo le iba a hacer, nada. Solo ya tenía dudas. No sabía qué iba a pasar el 28 de septiembre, excepto que yo iba a estar ahí. Pero por el 28 yo estaba ahí. Entonces, y después fue que empecé a armar cosas con Jorge y con Lidia, así como las ideas, ¿no? De regresar. Pero entonces, yo llevo el seminario así. Obviamente la gente en la que estamos ayer, el perfil de gente que estamos ayer, es gente que toma decisiones así. Gente que sube el nivel de su vida y entonces dice, le mete lana y le mete tiempo y compromiso. ¿Ok? Entonces, llego a ese seminario con ese perfil de personas y pues sí nos explica Darren Hardy, este es el... ¡Ay! El pizarrón. Bueno, ni modo, ya te voy a copiar esta idea, está padrísima. Así está muy bien. Entonces el pizarrón empieza Darren Hardy explicándonos esto. Es lo que yo les quería ahorita decir. Entonces, hay gente que le llama, déjenme yo ponerle los desenganchados, como la gente que está como perdida en el universo, que no sabe bien y que va por la vida y no es lo que se le vaya presentando, ¿no? Hay gente que es parte de los súper motivados, pero que no tienen resultados. Tienen resultados pocos. Hay gente que sí tiene salud. Hay gente que sí tiene muy buenos resultados, pero que está saturado. Esos son los overwhelmed.
no sé si lo quieren poner en inglés, overwhelmed. Y el foco de lo de hoy es cómo pasas de sí tener los resultados. Bueno, yo creo que yo lo diría como dentro de la gente de Usana es cómo no estar aquí, ¿no? O sea, si porque estás en Usana, pues ya no estás aquí, ya estás tomando una decisión para moverte, que no es nada más el tema de estar súper motivado, sino que los resultados no necesariamente los tienes al principio, pero luego los empiezas a construir, pero sí necesitas un poquito, bueno, de motivación al principio, de entendimiento. Eventualmente tendrás los resultados, pero ¿cómo moverte a lo que él llama los superachievers? No sé cómo ponerlo en español. Super triunfadores. Exacto. Los super triunfadores. Y los super triunfadores no son los que hacen más, sino los que hacen las cosas correctas. Y entonces lo que decía, y mucho tiempo lo pasó diciendo, la bronca de hoy, y una de las habilidades más importantes que necesitamos desarrollar, es controlar nuestra atención. Porque estamos en una era de distractores, sobre todo distractores digitales, impresionante. Hay distractores que son la televisión, el radio, las revistas, todo eso, pero el distractor digital, sobre todo el celular, está ahí. Y en la medida en que yo hoy en la mañana me desperté muy temprano porque Salvador empezó a trabajar a las 6 de la mañana y me dijo, ¿desayunamos? Y yo casi lo mato. Pero desayunamos a esa hora y él se fue a chambear y yo me quedé haciendo estos apuntes para ustedes, bueno, para hacer esto más claro. Y me empecé a dar cuenta cómo, escribiendo yo mis hojitas y mi celular en la mesa, yo le hacía así para ver si no me había llegado un mensaje, ¿no? O sea, si del Facebook. Es impresionante cómo estamos siendo continuamente jalados por estas cosas. O sea, incluso mismos espacios como este, siempre estamos diciendo a ver si no ocurrió algo, ¿no? Y es esta necesidad de que se juntan varias cosas. Pero bueno, entonces, el tema de algo que me llamó mucha atención fue cuando dijo, nosotros, o sea, como seres humanos, sobre todo el celular, nos distrae, no el celular, pero en general, nos distraemos cada 3 minutos. Y nos toma como 11 minutos volver a hacer exactamente lo que estábamos haciendo. Entonces, la cantidad de tiempo que perdemos es extraordinaria. El 28% del día estamos distraídos. Entonces, es muy difícil tener los resultados que queremos tener si estamos de verdad dejándonos llevar por estos distractores. Entonces, oye, Andrea, sí. El desenganchado no entiendo el concepto. Como, déjame poner la palabra en inglés que él utilizó para. Es que le puso unengaged. Desconectado. No comprometido. Lo que decía, no comprometido con su vida, sin ninguna meta, sin rumbo. Son los que viven por default, ¿no? Para un lado, para otro. ¿Sabes cómo lo decimos a veces? Sobreviviendo. No, así, como veletita. Sin cero motivación, sin resultados. Porque aquí obviamente estamos hablando de este es el eje de los resultados, este es el eje de la motivación, ¿no? Pero bueno, no lo presentó así porque cuando habla de los supertriunfadores, pues también están motivados. El tema es que ejemplos de supertriunfadores ponía, por ejemplo, a Donald Trump, a Richard Branson, que le encanta, es una referencia importante para él, ¿no? Entonces decía, es que cada vez que platicas con esas personas, pues no están en el celular. Y el chiste, lo que sí es que nos confrontaba mucho con decirnos cuántas veces no estamos nosotros sentados con alguien y estás así. Y eso no nos estamos poniendo atención y no estamos presentes. Entonces, este tema de los distractores, y yo me empecé a evaluar hoy en la mañana, cómo realmente a mí sí me pasa. Y estoy segura que si sacamos el ojito y nos vemos cada uno de nosotros, nos pasa. Entonces, en el tema de Usana, por ejemplo, somos muy claros porque cuando nos decimos, bueno, ahora sí, voy a hacer, ustedes también, supongo, ¿quién te quiere usar el manual que tienen?
El del carrera. Pues ustedes como equipo tienen un manual. Sí, de ¿cierto? Redder. ¿Quién aquí lo usa? Ok. Recomendación de usar. Porque hay un grupo de personas que ha trabajado cañón para sacar ese manual. Es como el caminito que ya está aplanado. No saben la cantidad de horas que le invertimos a eso. Y yo sé que ustedes tienen un manual porque lo construimos juntos, su equipo y el mío. ¿No? Entonces, y creo que mucho del éxito que yo he tenido recientemente es que todo el mundo en mi red usamos el manual. Y lo único que es, no es una imposición, es un caminito allanado que ya caminamos algunos, que es así como cuando viene el gobernador, lo pintamos de mano. Para que ustedes vayan y caminen más llanito que nosotros. ¿No? Pues bueno. Y preguntaba del manual porque en el manual, que al menos que conocimos juntos, ahí en Querétaro, que es una derivación de Jordan Kemper, tenemos la hora poderosa, una hora en la que hacemos nuestras llamadas, ¿no? Entonces, en la que haces tu espacio, te desconectas de todo y entonces vas a hacer tus llamadas. ¿Cuántos de nosotros hacemos, por ejemplo, tenemos una hora de esas al día? ¿Vale? Bueno, una hora a la semana. ¿Sí la tenemos? Sí. A una hora a la semana en la que digas, aquí, esta semana le voy a hablar a estas 10 personas. Y no me voy a distraer con nada. Y lo voy a hacer. ¿Cuántos lo hacemos? Entonces, esa es la diferencia entre poder realmente tomar acciones que nos llevan a construir el negocio de manera cierta, de manera, ¿no?, consistente, y no hacerla. Pero bueno, entonces, hablando de esto en esta hora poderosa, o como le llames, también le llama de Power Hour, es cómo estos extractores no están dejándote pues, producir y tener esa hora poderosa que todos deberíamos tener. Entonces, la habilidad más importante y sobre lo que él está trabajando ahorita y sobre lo que va a venir en la información de Darren Harding va a ser una persona promedio, no sé si esto es el año 1990, es el año 2000, es el año 2025, más o menos esta va a ser su curva de desarrollo de habilidades en su vida, ¿no? Va a empezar y se va a meter algo y entonces es la curva promedio. La bronca es que el progreso de la humanidad, como que aquí hizo un brinco y se parece a nuestra curva de Usana, es un brinco exponencial. Y esta es la curva del progreso del mundo y esta es la curva del aprendizaje de cada persona. Y el problema es que de aquí a acá cada vez va a haber mucho más diferencia. Y nosotros, si tenemos acceso a esta información, no podemos ser como que no sabíamos. Tenemos que empezar a desarrollar nuestras habilidades, no de manera lineal, sino de manera exponencial. Tenemos que meter el acelerador. Ahorita vivimos en un mundo en el que solo la gente que pesque este concepto va a poder seguir el ritmo. Y no se trata de estar súper estresados, pero se trata de estar en los lugares correctos, como hoy, por ejemplo. Entonces, ninguna oportunidad te pierdas de seguir aprendiendo. El desarrollo de tus habilidades tiene que ser exponencial. Porque un ejemplo que decía, todo el conocimiento que se produjo en el mundo hasta el año 2003, hasta aquí, perdón, aquí no debería haber, ¿no? Este mismo conocimiento que se produjo desde que nació el hombre hasta el año 2003, a partir del año 2003 se está reproduciendo, se está haciendo la misma cantidad, se está produciendo la misma cantidad de conocimiento cada año. Cada año. Y luego eventualmente ya llegamos a un momento en el que ahorita se está produciendo cada día. Sí. ¿Qué es así? Entonces es muy difícil seguirle el paso, pero entonces mientras menos te comprometas con tu propio desarrollo personal, menos la vas a ganar. Entonces, bueno, aquí vienen todos los conceptos de, yo como mamá no estoy segura si mis hijos van a ir a la universidad, ¿verdad? Tradicional, eso lo decidí en los próximos 10 años.
pero son estos cuestionamientos porque el tipo de habilidades que necesitamos hoy para sobrevivir, no solo para sobrevivir, sino para ser lo exitosos que podemos ser, van a ser otras. Entonces, la habilidad principal que él dice es, la habilidad principal va a ser aprender a controlar tu atención, a enfocarte. ¿Ok? Habla de dos conceptos y esto nada más para que lo sepan, y eso nos va a poder explicar más el doctor Vázquez. Darren Hardy decía que hoy existe una enfermedad que se llama digifrenia. Digifrenia es el estrés que nos causa tan solo estar expuestos a las cuestiones digitales, a esta información, este bombardeo digital. Y hay otra cosa, eso no me lo saben decir, que se llama nomofobia. Y la nomofobia, decía, es este miedo que tienes a estar sin celular. Porque la gente sale de su casa y hoy puede salir, no sé, sin la cartera y dices, bueno, no pasa mucho porque no voy a comprar nada, realmente no es tan grave. Hasta la licencia, ay, oye, ¿no? Pero si sales sin el celular, te regresas. ¿No? Entonces, estos son fenómenos que están pasando ahorita. Entonces, nada más para el de mouse. Es de mouse. Sí que me confundió. No se mueve. Entonces, nada más para que quede más claro este tema de por qué es que nos estamos distrayendo tanto, es entender que hay cuatro razones principales. Una es que a todos nos gusta hacer, yo le puse deseo, pero es esta parte de want. Everybody wants to be wanted. Todo el mundo quiere ser necesitado, ¿no? Deseo o necesidad. Quiero que quede bien el concepto, ¿no? Y este tema de, por eso estamos tan pendientes si alguien nos mandó un mail, si alguien nos mandó un mensaje de texto, ¿no? ¿Qué tanto nos están necesitando otros? Y eso nada más es un entendimiento, y lo que decía él es, la estrategia es dejar de tratar de quedar bien con todo el mundo, ¿no? Incluso hasta la forma en cómo contestamos los mails, de que contestamos mail a cada rato, ¿no? Estamos acostumbrando al otro a que nos pueda mandar un mail en cualquier momento y que ahí vamos a estar con la persona. Entonces, hay gente, y explicaba, hay gente que justo antes de dormir, checa su mail o sus mensajes, ¿no? Para ver si ya tiene algo que contestar. Hay gente que confiesa que lo hace a medianoche, ¿no? Que se despierta y dice, ay, ahí duerme con el celular. Y hay gente que todavía no sale de la cama y lo primero que hace es que checa si no tiene algo que contestar. Entonces, esta parte de esa esclavitud es esta necesidad impetuosa de ser aceptados y deseados, ¿no? Y de cubrir la necesidad de alguien, sentirnos poderosos así. Otra de las cosas que decía es, tenemos una bronca y una necesidad de querer estar enterados. Novelty le llama eso, le llama él. O sea, me quiero enterar de las novedades y ser parte de eso. Entonces, bueno, nada más me regreso una cosa que no les dije aquí. O sea, la estrategia aquí es lo que él decía, y es estar pensando continuamente en con quién estamos tratando de quedar bien todo el tiempo cuando estamos cubriendo esta necesidad. O sea, lo que él decía es, si estás tratando de agradar a todos, es buscar aceptación, pero aparte, decía él, si tienes contentos a todos los que te rodean, no le estás haciendo muy bien al mundo, ¿no? Y yo lo ligaba esto con lo que hacemos en USAN, porque muchas veces cuando prospectamos también, pues no queremos molestar a nadie, ¿no? No tienes esa sensación de, pues es que yo no quiero incomodar a mi amigo, a mi cuate, a mi comadre, ¿no? O sea, entonces no entramos en esos terrenos pues porque seguimos queriendo ser aceptados y deseados y necesitados. Entonces, yo hoy me doy cuenta, y bueno, que es parte de lo que enseño a veces, que llega un momento en que pues mucho de nuestra chamba es sacar de la zona de confort al otro.
y no todos nos atrevemos. En términos de prospección de lo que hacemos, Susana, te tiene que quedar clarísimo que no solo es invitar, a mí sí, la verdad es que a mí me gusta invitar a la gente que está lista para recibir la información de Usana, ¿no? Y le hacemos el filtro, y si no entiende algunos conceptos, a veces no trabajamos con ellos. Pero también llega un momento con gente que, particularmente con la gente que me importa, con la gente que quiero, como dice Page Hunter, con la gente que le veo potencial y no la voy a soltar porque elijo no soltarla, ¿no? Esas son personas a las que no importa que yo llegue en conversaciones incómodas, si puedo lograr incomodarla suficiente para hacerla ver lo que yo creo que se puede transformar, es ahí donde puedo tener habilidades de prospección que no son habilidades básicas, sino son habilidades ya mayores. No mayores, sino es la misma habilidad de prospección, nada más que llevada a un nivel más alto. Coaching, ¿no? Y no es, bueno, sí es coaching, pero no es nada más el tema de las preguntas, ¿no? El coaching quizás para llevar a otras personas. Finalmente, esto es un coaching como un poquito más intencionado y dirigido para decirle, es que si no es Susana, entonces ¿qué es? Y si uno es ahorita, entonces ¿cuándo? ¿Sí me explico? Yo creo que aquí queda clarísima el tema de que muchas veces nosotros nos quedamos aquí atorados y no avanzamos en Susana, por lo más porque nos importa tanto la opinión del otro que no quiero incomodar. Y entonces no avanzo. Estoy estancada. Entonces, ¿por qué? Porque sigo rigiéndome por los principios de los demás y dándole gusto a los demás. ¿Sí compartan esto conmigo? Sí. ¿Alguien está ahí? Sí. ¿Hay algo que me quieran preguntar con respecto a eso concreto? ¿Cómo puedo, y si yo les puedo ayudar? Sí. A mí me pasa algo así, que encuentro gente con mucho potencial y me cuesta trabajo, la verdad, transmitirles lo que yo veo en Usana, Okay. el poder de la compañía, de negocio, de lo que pueden llegar a ser. Qué bueno que me lo mencionas así, porque eso me da como pie para comentarte que una invitación no es una presentación. Seamos cuidadosos cuando tú invitas a alguien, no le dices el valor de Usana y Myron Wentz y ¿no? todo lo que tú estás viendo en la compañía, sino es sacarlo de la zona de confort como más desde lo que decía, o sea, si tú estás con esa situación que me estás platicando, si tienes todas estas otras habilidades y estás eligiendo quedarte donde estás, ¿no? Yo te estoy abriendo una posibilidad que tú estás, o sea, que hasta ahorita estás eligiendo no cruzar. Me interesa saber por qué. Eso es bueno. Y esa conversación no es fácil y no todo el mundo se la avienta. ¿Por qué? Porque seguimos queriendo estar cubriendo necesidades, ¿no? de otros, o perteneciendo. ¿Ok? Entonces, en esto que dices, nada más ser muy cuidadosos, como antes que dijiste, es que le quiero enseñar todo lo que es Susana y ¿cómo dijiste? Todo el potencial de la compañía. Entonces, no es de la compañía, es de la persona. Porque en nuestras invitaciones nos concentramos en la invitación personal, no hacia la compañía. ¿Ok? Pero hay que tener el valor para entrar ahí. ¿Ok? Y muchas veces, ¿quién no ha invitado a alguien? O sea, que lo tiene en su lista de contactos y dice, ay, no estoy lista para invitarlo. Todos. ¿No? Todos. Y yo hoy vine pensando, estaba saliendo del hotel cuando todo pasó por mí, y claro, está un montón de gente que son prospectos, ¿no? Los meseros, todos. Y yo, pues conecto fácil, pero yo misma me autoevalué. Dije, pues sí, conecto muy fácil con el mesero, con la cajera, con todo. Pero cuando yo enseño que hay que prospectar con gente igual a ti o más para arriba, ¿por qué ayer yo me sentía insegura? Prospectando con gente high performance, ¿no? Con dueños de empresas, con gente que tiene empresas de millones de dólares. ¿Por qué Andrea X dudaba en prospectar ayer? Ay, con la cajera se levanta, pero bueno. ¿No? Porque yo también me confronto. Yo me doy cuenta que también tengo
en mi lista gente a la que no le he dicho, pues porque los tengo en un estándar tan alto que no he podido yo mentalmente igualar usarla porque resulta usar estos, ¿no? Pues nada más es una revisión de pues que a todos nos sigue pasando, ¿ok? Bueno, entonces, estar enterado, él decía todo el tema de, o sea, hay gente que lee las noticias y está todo el tiempo muy al pendiente de lo que pasa en el mundo, y quizá ya lo hayan escuchado ustedes esto, porque lo dicen en otros audios, dice, mira, la estrategia para esto es apaga el mundo. Apaga el mundo y decide a qué le vas a dedicar tu tiempo, y no va a ser a ese. Me gustó mucho el ejemplo que dice es, cuando tú sacas un pez del mar, ¿no? Y lo cocinas, si lo cocinas y no le pones sal, no va a saber bien. Porque el pescado, aunque vivió toda su vida en el mar, no está salado. El pez sabe separar su mundo del mundo en el que vive. Entonces, y eso otra vez, para lo que decimos nosotros, son esas estrategias de, pues, cómo a veces nos escudamos en todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Y decimos que bueno, que la recesión, y que la gente no tiene dinero, y que bueno, la situación tan difícil y complicada, y no estoy haciéndome 100% responsable de los resultados que estoy teniendo en el negocio. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces eso ya nada más es una liga mía con lo que dice, con lo que dice Darren Hardy. Y otra cosa que, y recientemente lo platiqué con mis hijos, yo tengo un hijo muy deportista, un niño muy fanático también, que yo no sé de dónde saca tanta información, pero se sabe todas las estadísticas del fútbol americano, ¿no? Que si el coach ya se fue para el otro lado, que si los Manning están jugando juntos, que si el score de no sé qué, todo se lo sabe. Y la conversación que tuve el miércoles pasado con él, claro que está de la cabina, es mía, lo que le dije es momento de que te salgas de la silla del espectador, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes 9 años. ¿Qué diseños de video vas a hacer para que en 10 años o en 20 años, en lugar de que tú traigas la playera de Peyton, que la gente traiga la playera Millán Equipo? ¿No? Porque está en un estadio, no sé si he venido de pero o sea, hay 12 personas jugando un equipo de soccer, un partido de soccer, no, 12 no, 22, 11 contra 11, ¿no? Y hay miles de personas alrededor echándole, pero los que están jugando son 24, no 22. ¿No? ¿Por qué no? O sea, y ese es el tema con todas las cosas que ocurren en la vida. ¿Por qué nada más 22 están en la cancha? Y luego se hacen muchas playeras del mismo nombre. ¿Qué tenemos que hacer el resto de los aficionados para estar jugando en esa cancha? Entonces, no puedes empezar a entrenar hoy y estar en la cancha mañana. Pero si diseñas, es parte de lo que estamos hablando, es qué tienes que hacer en los próximos 10, 15 años, como yo le dije a Emilio, para que la gente traiga la playera Millán aquí atrás. Además, con un número que tú elijas que eventualmente esté en el Salón de la Fama. Y que nadie más pueda usar ese número porque tú lo usaste. Ah, ¿verdad? 9 años tiene amigo. Y pues yo creo que esa es una semillota. ¿No? Porque cuando lo oiga fuera, se va a acordar que quizá yo lo dije. Bueno, y si no sé cuándo importa, ahí está todo, lo dejé temblando. Pero eso quiero, porque todo el tiempo le estoy moviendo el tapete. No quiero que se quede Miguel en nadie ordinario. Pero bueno, entonces, salirme del asiento respecto de lo que le puse. Bueno, otra de las cosas que decía Darren Hardy es we love being busy. A todo el mundo le gusta estar ocupado. Yo tengo una amiga con quien hablo por teléfono y parece como una competencia entre nosotras a ver quién está más ocupada. ¿No? Así como de, le hablo, ¿cómo estás? Ay, pues mira, muy bien. Le digo, ¿cuándo te veo? Y entonces me empieza a decir cada una vez, ¿no? Por hora. ¿No? Una flojera. Pero bueno, algo pasa y no la. Con Usana, como lo entiendo, como lo aplico, es mucha gente tenemos una agenda llena. Pero no es lo mismo
mismo una agenda llena que una agenda productiva. Otra vez, en el manual le decimos, hay actividades que producen lana y hay actividades que no producen lana. En el manual, si regresan ustedes al manual que tienen, y sé que lo tienen, ahí esa parte también es, revisen qué estamos haciendo en el día. Ya también revisemos el nivel de prospectos con los que nos estamos juntando. Porque a veces dicen, no, si es que me junté con mucha gente, pues sí, pero también ¿a quién están invitando? Porque no es lo mismo tener un chorro de citas, ¿no? que tener un chorro de citas con gente correcta, gente bien filtrada, gente que sabe a lo que va. Porque lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. Entonces, en términos de las ocupaciones, lo que decía Gary Travis es que la estrategia es, y eso a mí me súper golpeó. Me dijo, a mí. es que hay cosas que yo decía que se me está viendo. Pero bueno, me decía, crea tu agenda y no respondas a las agendas de otros. Y yo a veces me veo contestando mails a las 11 de la noche, ¿no? Porque estoy respondiéndole a la agenda que me ponen otros. Entonces, nada más eso, o sea, yo tengo mucha reflexión que hacer sobre cómo están mis tiempos, de qué hora trabajo, de qué hora trabajo, o sea, de qué hora es mi hora poderosa, de qué hora prospecto, de qué hora contesto un mail. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención y me parece, no sé si, un poquito como estupendo guión mamón, perdón, pero él dice, nos puso ahí lo que él tiene grabado en su celular, ¿no? Dice, jamás contesto una llamada por teléfono. Y lo que dice es, yo hago las llamadas si es que lo necesito, pero jamás contesto una llamada por teléfono. Si a mí me llaman, entra al buzón. Y lo que dice mi buzón es, hola, este es el celular, este es el buzón privado de Darren Hardy. Nunca lo escucho. Y si estás escuchando este mensaje, dice, si es algo urgente, por favor, mándame un mail. No, mándame un mail, por favor, si es algo que te interesa. Y si es algo realmente urgente, mándame un mensaje de texto. Si eres mi amigo, entonces tienes ambos. Que tengas buen día, gracias por llamarme. Wow. Entonces, es una digo, yo le hago eso a mi mamá y mi pueblo. Pero él lo que decía, o sea, yo tengo los números que sí contesto y hay unos que jamás contesto. Y yo sí me la paso, ¿no? ¡Aló! Y entonces hasta justo recibí una llamada con Jorge de un curso que se los platiqué la vez pasada y me permitía ligarlo con el tema de valorar los espacios que tenemos de aprendizaje. Porque existía un curso que me costó $100 por persona, en el que llevé a mis hijos, un curso de liderazgo que los llevé, se los conté la vez pasada, ¿sí? Y me siguen llamando del curso para decirme que si repito el curso son $60 nada más, que si lo quiero volver a tomar. No, aparte porque no pongo el curso, ¿no? Pero no, y me siguen llame, pero bueno, es un grupo de gente que si lo ves muchas veces, y es cierto, no, pero bueno. No voy a hablar más, pero el nivel de curso que yo recibí para nada se compara con el nivel de capacitaciones que recibimos en Usana, ¿no? Y que me costó $100 la sentada, ¿no? Y me siguen llamando para repetirlo. Entonces, yo sigo tomando esas llamadas y me pareció muy valioso el hecho de, pues, también cuando cuido mi tiempo y cuando cada uno de nosotros cuidamos nuestro tiempo así, pues vamos a ser mucho más productivos en el cambio. Ok. En términos de ocupación, esto también lo tienen, parte de esto lo tienen en el manual porque lo aprendimos antes. Yo se los compartí también. La forma en cómo él trabaja, lo voy a poner en inglés porque luego me estoy peleando con las palabras. Él dice, yo tengo periodos de sprint y recovery, o sea, como de fuerza, de aquí salen las horas poderosas, hora poderosa. Y ese es el entrenamiento que se llama entrenamiento de intervalos. Yo les decía la vez pasada que vine, que yo soy fan del Insanity, del programa de ejercicio que se llama Insanity, y entonces trabajamos por intervalos. Pero en el Insanity lo que hace es, a nivel físico, lo que hace es que te lleva en un intervalo de 1 minuto muy intenso y luego te da una recuperación de 20 segundos. Y luego te lleva en un intervalo de 3 minutos y luego te da una recuperación más corta.
Entonces, es al revés de un cardiovascular tradicional, pero bueno. Entonces, estos intervalos, lo que hace Darren Hardy es que él hace déjenme ponerle así, la burbuja, en la que lo que hace es que tiene periodos de 90 minutos en los que él es particularmente productivo. Entonces, él decía, miren, yo he intentado hacer ejercicio en la mañana, no puedo. Yo en la mañana, mi cerebro está mucho más claro. Incluso me gusta, y les voy a compartir así. Dice que él pone el despertador a las 5:30 y le pone snooze. Ese botoncito. Dice, hay que preguntarle a alguien por qué son 9 minutos, pero bueno, el snooze adentro 9 minutos. Dice, esos 9 minutos hago contemplación, o sea, como que todas las ideas empiezo a pensar, no me muevo, no me vuelvo a dormir, pero ¿no? Hago contemplación como a revisar lo que hay que hacer. Y luego, en cuanto vuelve a sonar, me levanto. Empiezo a hacer ejercicio, dice, hago 4 minutos de estiramiento, dice un estiramiento que me puso el doctor Oz, y luego empiezo la hora poderosa. Ese es mi momento para hacer, entonces de las 6 a las 7:30 de la mañana tengo mi primera hora poderosa. Es cuando mi cerebro está lo más claro posible. Y nos decía, yo los invito a que ustedes identifiquen cuándo es cuando su cerebro está lo más claro posible para trabajar. Y luego dice, yo tengo una segunda hora poderosa a mediodía. Y entonces en esa hora que tengo, yo después puedo hacer ejercicio, no antes. Entonces, hay gente que, mi marido, por ejemplo, él sí puede hacer ejercicio muy temprano, a él lo llena de energía, le da este sentido de logro, ¿no? Cuando le pone palomita y luego ya, con esta satisfacción del logro, ya puede ponerse chambear. La idea es que cada uno de nosotros encontremos cuándo es ese mejor momento para crear, para producir, y luego y vayamos organizando nuestro día. ¿Sí? ¿Estoy muy recordando? ¿Ok? Estamos en preparas. Ahora, otra de las cosas que decía es, necesitamos descansar. Pero tener un descanso disciplinado, sobre todo la gente que ya hemos avanzado de año, ¿no? Porque no paramos. No paramos. Entonces, un descanso disciplinado, de preferencia diario. Nos ponía en el ejemplo de que en el ejército, o sea, la gente los ponen a tirar y a practicar, y luego los obligan a descansar y de preferencia a dormir. Entonces, esto, los latinos que hemos sido tan criticados por tener nuestras siestas, es otra vez vuelve a ser el tema de estar saludable, digo, no pasarse. Pero cómo en el diseño de nuestros días podemos tener estos descansos intencionales que nos permitan recuperar. Todo atleta de alto desempeño tiene que tener periodos de descanso. Entonces nosotros como productores de alto desempeño también tener momentos de descanso. Digo, yo tenía yo a mi esposo aquí todo el tiempo en el curso, y yo la verdad es que sí tengo, sin tenerlo tan estructurado, yo sí tengo periodos de descanso así. Y claro, cuando tienes un negocio sólido que camina contigo sin ti, yo sí tengo semanas de descanso, enteritas, en los que solo elijo hacer cosas con mis hijos. ¿No? Claro, pero el chiste es que tienen que hacer para eventualmente tener semanas, como algunos elegimos deliberadamente tenerlas. O sea, al principio administra tu día para que tengas periodos de descanso entre lugares así. Una de las cosas que hacen los empleados de Usana es, ¿quién se da eso? ¿Cuánto es el periodo que pueden estar sentados y dentro de su día tienen que pararse cada cuándo? 50 minutos y 10 minutos, ¿no? O sea, ¿sí? No me acuerdo la verdad. ¿No se acuerdan? Puede ser esa, creo que son... Pero eso es para estudiar. A lo mejor para pero los estudiar. empleados, Susana, tienen que levantarse de su asiento, ir a hacer algo, pero eso tienen las canchas adentro y el gimnasio ahí adentro de la oficina. Cada 2 o 3 horas. ¿No? Son como 3 horas. Sí, algo así pensé, que eran cada 2 o 3 horas que tenían que levantarse, media. Así, pero es parte de su chamba. Bueno, que trabajan en Usana, pero nosotros también hacerlo para ser mucho más productivos. ¿Ok? Y bueno, luego finalmente el número 4 de estos
hablaba del multitasking, que es otro de los distractores que tenemos. ¿Qué es un mito? Es una mentira. ¿El qué, perdón? Multitasking. ¿Cómo se dice eso? Funcional. Funcional, multitarea, miles de cosas hechas al mismo tiempo. Mil usos. El mil usos. Lo que decía otra vez, como la habilidad principal sobre la que vamos a terminar es dominar la concentración y la atención, lo que él decía es, o sea, el multitasking no es posible. Donde sí es posible, decía, donde sí se puede es cuando combinas una actividad física con una intelectual. Es decir, si vas a salir a correr y te pones unos audífonos para escucharme, ¿no? Pues entonces sí lo puedes hacer. Eso sí, ese tipo de multitasking sí puedes hacerlo. Pero no se pueden hacer dos cosas intelectuales. Y hay veces que creemos que sí. Entonces nos puso un ejercicio que me gustaría que hiciéramos entre nosotros. Pónganse así, por líneas digan A, B, A, B, A, B, así para que trabajen en parejas. A, B, para ustedes. Ustedes saben por líneas. Entre ustedes. No es tan difícil, parejas. Bueno, por parejas, Yo soy los dos. A ver, todas las letras A. Ok, tienen su B. A la letra A, dígale a B, del 1 al 10, lo más rápido que pueda. Ahora, esa misma letra A, ¿quién es letra A? Dígale al B, de la A a la G, lo más rápido que pueda. A la J, lo más rápido que pueda. A veces Ahora, esa misma persona A al B, díganle, cuando trata de relacionar A con 1, B con 2, y díganlo lo más rápido que pueda. A 1, A2, A3, vean la velocidad con la que podemos contar. La velocidad con la que podemos decir el alfabeto, pero cuando tratas de combinarlas, sale mal, tardas más, o sea, y se revuelve. Y son cosas que conocemos. Entonces dice, el multitasking es una forma de perder el tiempo. Entonces, mucho cuidado cuando tratamos de hacer dos cosas intelectuales a la vez. Contestar el mail, hablar por teléfono, ¿no? Atender a los niños. No se puede. Entonces, otra vez, tiene que ver con esta habilidad de enfocarse para ser mucho más productivos, y eso eventualmente nos va a tener más relajados. ¿Ok? Entonces, yo creo que también esto se cierra con lo que nosotros promovemos, es el tema de la salud. Porque este nivel de estrés con el que manejamos incluso el negocio, pues no está siendo como muy congruente tampoco. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a hacer un grupo de personas que permeamos esta parte de decir, ¿sabes qué? En la importancia que tiene el proyecto de Usana Solo, ¿no? Finalmente también es un negocio de personas en el que le pongo la atención a alguien y me entrego a esta persona y realmente estoy con esta persona y aplico estos conceptos, pues voy a tener negocios mucho más relajados, que permean mejor y que la persona se siente mucho más atendida. ¿No? Entonces es como darle un girito a lo que hacemos. A mí eso me pareció valioso. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Bueno, una de las cosas que también a mí me sirvió es, obviamente todos tenemos 1000 cosas que hacer al mismo tiempo. O sea, tampoco se trata de vivir en la nube, ¿no? O sea, tengo chamacos, tengo 1000 sombreros y tengo 1000 cosas que hacer. Ahora, lo que él decía es nada más, cuando te llega la bronca, hace cuenta que la encapsulas. Y nos puso una imagen que se parecía a esto. Hagan de cuenta que esto es como un librero. ¿No? Y lo que decía es que si me llega una bronca, pero no la puedo atender en ese momento porque estoy dando una capacitación, estoy presentando, ¿no? Entonces la pongo en una cajita y la guardo tantito. ¿Sí? Y luego me llega otra cosa y
la guardo tantito. Y me llega otra cosa y la guardo tantito. Y me voy haciendo los tiempos para atender cada una de estas cosas a su tiempo, una por una. Porque si trato de resolver de esto todo, malabareando, no lo voy a hacer bien porque me va a pasar lo de con los números y las letras. Entonces, recibo, sí como no, al estante, ¿no? Él pone el ejemplo, decía, a mí se me apilan los papeles así en el escritorio. Y llega un momento que cuando me abrumo de eso, los meto en una caja. Y pongo, bueno, los atiendo y se los meto en una caja y los llevo al garage. Si en 6 meses no tengo que ir a esa caja, la desaparezco. ¿No? Porque a veces nada más estamos apilados de cosas que no, ni vamos a atenderla, nada más nos estamos quitando tiempo CPU y ni resolvemos. ¿Ok? Aquí voy a detener ya que hablé. Ok. Pues lo que decía es, bueno, ya que comprendes Camina. Mira, necesitamos aquí sacar la de Usana, no esta. ¿Traigo abanico? Sí. Es uno chiquito. Órale. Entonces, Ya cambió, si queda levanto completo. entonces, una de las cosas que es como medular en lo que hicimos ayer es esta definición, y aquí sí ya voy a necesitar mucho que empiecen a escribir. Es esta parte de que decía, bueno, pues entonces vamos a empezar, ya que te diste cuenta cuáles son los distractores y cómo puedes ser más productivo, entonces en el trabajo que vayas a hacer, ¿qué significa para ti tener tu diseño de vida perfecto? Tu vida gloriosa, tu glorious life, decía. Entonces, número 1, por favor define para ti, como te llames, cada uno de nosotros, diferente, para ti qué es el éxito. Y no tienes que leerlo en un libro ahorita. A mí me gustaría que ahorita nos tomáramos 2 o 3 minutos para que cada quien defina cuál es su definición de éxito. Porque a veces tratamos de seguir el éxito definido por quién me lo enseña o qué patrones estoy siguiendo, o el éxito según quién y yo trato de alcanzarlo. Y también antes lo que escriban es, tómale, o sea, ¿cuándo es cuando podrías decir que llegas a ese éxito? O sea, ¿cómo es el momento en el que tú, a qué sabe, a qué huele, cómo es, un momento en el que tú no solo hayas tenido éxito en el pasado, pero para ti que es el éxito y que concuerde con esta definición de éxito para ti? Porque tu definición de éxito puede ser diferente de la de los demás. Porque eso nos va a ayudar a nosotros ahorita en Usana para trabajar mucho sobre nuestro por qué. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y platicábamos con Jorge de ida, con el chiste del señor que está pescando en el lago, ¿no? ¿Cómo es, Rich? Este lo sabe mejor, Saúl. ¿Cuál? El señor ese que está pescando y que llega un gringo que quiere comprar el terreno y le dice, ¿y para qué? Pues para que tengas mucho dinero. Yo quiero comprar el terreno. ¿Y para qué? Pues para que construyas una casa grande y estés a gusto y tengas muchas propiedades. ¿Y para qué? No, dice, pues para que el día de mañana pues hagas lo que tú quieras hacer. ¿Y para qué? Pues para que estés pescando sin hacer nada. Y le dice, ¿y qué crees que estoy haciendo?
Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos muy claro cuál es la definición de éxito. Y que no estemos siguiendo los patrones tradicionales nada más por seguirlos. Entonces, tómense 2 minutos ahorita y para que ustedes escriban qué es para ustedes ser exitosos. Obviamente esta definición de éxito será algo que también sobre trabajemos después, ¿no? Pero, bueno, o afinemos. Pero si no dejemos de escribirla y hacerlo, y como les dije, hacer algo con esto después, porque les voy a compartir algo que incluso me también platicando con Jorge. Es ventanear un poquito a mi marido, pero es compartirles algo que nos pasa ahorita, pues en este momento de nuestra vida, en el que gracias a Dios hemos sido muy bendecidos toda la vida. Y mi esposo lo que decía es, mi bronca, estoy hablando de alguien que tiene una posición de vicepresidencia en una compañía mundial, ¿no? Decía, mi problema es que nunca he fracasado. Salvador no sabe lo que significa que le vaya mal, pero pues porque no se ha dejado, jamás. Ahora, porque ha estado en un ambiente controlado corporativo, siempre en el que, yo siempre le he dicho, Salvador es mi prospecto más difícil, porque este salto de dejar la seguridad que él tiene, en donde también le va súper bien, pues ha decidido no hacerlo. Cuando llegamos a esta parte con Darren Hardy, a él le cuesta trabajo escribirla. Entonces, compartírselos y es abrirme de capa de decir, bueno, yo sí, como líder de Esmeralda, en un negocio súper sólido que hoy tengo, por el que, gracias a Dios, el ingreso que yo tengo no es para comer, y no es porque mi marido tiene un ingreso mayor que el mío, ¿no? Pero nos encontramos en este momento en el que mi esposo no siente que esté, o sea, que pueda hacer una definición de éxito, ¿no? Mucha gente pediría estar en sus zapatos, y él mismo se siente como que no lo logra, ¿no? Entonces, es esa parte de qué bueno que nosotros tenemos esta confrontación más temprano, más tarde, pero que la tenemos. Darren Hardy nos pedía que seleccionáramos 3 valores de vida y nos dio una lista enorme. Nada más porque esta no alcanzo por vivir aquí. No sé si la alcanzas a ver, pero yo no sabía que todos estos eran valores. No, bueno, digo, valores puede haber varios mismos valores, pero valores como el orden, la abundancia, la disponibilidad, el reto, la libertad, ¿no? Estos valores, de toda esta lista, a mi marido le costaba definir
cuáles son los 3 valores que rigen en la vida. A mí Usana me enseñó a descubrir cuáles eran los míos, y no son de ahorita. Salvador y yo tenemos años platicando de cómo yo tengo muy claro cómo mi valor principal en la vida es la libertad. La libertad de acción, la libertad de tomar mis decisiones, la libertad de hacer de verdad, como lo digo a veces en las presentaciones, lo que yo quiero en el momento que quiero, a la hora que quiero y con quien quiero. ¿No? No necesariamente es el valor principal de mucha gente, pero rige muchas de mis acciones. Entonces, lo que dice Darren Hardy es, trabaja, y eso es parte de lo que me gustaría que comentaran ustedes después de esto es, escoge los 3, dice, escoge 10 valores que son importantes para ti, pero de esos 10 valores, redúcelo a 3 que sean los que rijan tu vida, los que rijan las decisiones que vas a tomar, los proyectos que aceptas. Entonces, yo sigo trabajando sobre los míos, tengo 2 muy claros, y con los otros todos pues es que son lindos, ¿no? El amor y estas cosas, ¿no? Son lindos. Pero personalmente yo encuentro en la libertad mi valor número 1, en el crecimiento mi valor número 2, siempre en esta evolución. Y estoy siempre, lo platicaba en la mañana también con Salvador, este tema del servicio, siempre estoy debatiendo con él, porque el servicio lo disfruto y lo encontré en Usana, pero no dejo de hacer cosas para servir. No sé si me explico. Sí es un valor importante en mi vida, pero no dejo de hacer cosas para servir. En cambio, sí dejo de hacer cosas para ser libre. Yo elijo renunciar a algunas cosas para tener la libertad que tengo. ¿Sí? Entonces, es muy interesante que cada uno de nosotros tenga este ejercicio de cuáles son los valores que rigen tu vida y cómo vas a caminar. Pues que sea un parteaguas muy claro en el que cualquier acción que tú hagas o cualquier acción que tú recibas, o proyecto o oportunidad que se te abre, ¿no?, esté congruente con los valores. Y tan simple como Darren Hardy decía, me acaban de presentar un proyecto financieramente hablando sensacional, va a ser mucha lana, de una franquicia de hamburguesas gourmet. Se me estaba quitando mucho tiempo, me estaba distrayendo mucho de mis actividades principales. Y yo no tenía mucho que hacer excepto poner la lana, pero me estaba quitando tiempo, CPU. Lo que dijo es, cuando revisé mis valores, los 3 que a mí me rigen, dice, yo las hamburguesas ni las como. Y son cosas que ni siquiera recomendaría a otros que las comieran. Entonces, por principio de mis valores, dije no. No importa que hubiera sido un proyecto financieramente muy bueno, no es parte de mis valores. Y otra vez, claro, pues Salvador y yo estamos rebote, y nos subimos al elevador después de desayunar, y le dije, ¿sabes qué? El proyecto le presentaron un proyecto que dicen que en Colombia hay una compañía que es muy exitosa, que lo que hace es, a la gente que bebe, como los alcoholímetros en Colombia sí no te la perdonan ni de broma, son súper rigurosos. En Colombia la gente sí es de una pieza, la verdad es que sí, a diferencia de nosotros los mexicanos, la verdad, en Colombia no hay blanco, no hay grisecitos, es blanco o negro, ¿no? La gente sí defiende mucho el tema de la integridad. Entonces, si te agarran tomado en Colombia, te va como en feria. Entonces hay un proyecto, hay una compañía que lo que hace es que brinda el servicio de que, como un conductor designado, en cuanto ven a la persona que no puede manejar, le ofrecen sus servicios y le dicen, yo te llevo a tu casa, tiene una bicicletita, entonces es una bicicleta que puedes meter en la cajuela, él maneja, pasa los alcoholímetros, te deja en tu casa, te cobra una lana y saca su bici y se va, ¿no? O su motito, no sé qué tiene. Entonces salva alcohólicos, ¿no? O alcoholizados, déjame decirlo así. Entonces dijo Salvador que un amigo lo invitó a hacer un proyecto de ese tipo en la Ciudad de México. Entonces en el elevador a mí me entra así la idea. Le dije, ¿sabes qué? Tú y yo, pues sí nos gusta el vino tinto y esto, pero la verdad es que no promovemos que la gente se alcoholice.
Entonces, este negocio en este momento se sale de nuestros valores, de nuestro sector. ¿No? Bye. O sea, hoy le llamas a chamaco, a tu otro amigo, y ese negocio no va con nosotros. Claro. Entonces, esto yo no lo había visto la semana pasada. Entonces, por eso es un ejercicio que me parece valioso compartírselo, porque entonces empiezas a hacer cosas, cada uno de los pasos que tomas, pues van en congruencia con esos valores. Entonces, si haces un diseño de lo que es para ti el éxito y estos valores, pues son el modelo. Entonces, a mí me gustaría compartirles esto que hizo Darren Harding, y lo dice en su audio, creo que en el de diseño de su mejor año. Lo que dice es, yo cuando voy con mi asesor de negocios y le presento un plan de negocios, dice, y me super preparo y le enseño cuál va a ser la proyección y el retorno de mi inversión y o sea, cómo va a ser mi año financieramente hablando, y dice, pues está padrísimo tu proyecto, pero ¿dónde está tu vida? ¿No? Porque a veces lo que dice él es que planteo mi plan de negocios y diseño todo mi negocio y le doy una cascarita a la parte de la vida. Ay, si me da tiempo, estoy con mi esposa. Ay, si me da tiempo, estoy con mis hijos. Ay, si me da tiempo. ¿No? Entonces, la idea es cómo nosotros en Usana, cuando planeamos nuestros crecimientos y cuando planeamos en el negocio, la idea es que incluso te cuestiones si Usana te permite diseñar tu vida y que sea Usana lo que le cuadra, o sea, como negocio, y que le da sentido a esta vida que quieres. Porque entonces cuando lo entiendes así, verás que este ya es rollo mío, va a empezar a permear y no vas a distinguir cuando estás haciendo Usana y cuando estás viviendo la vida. Porque no es un tema nada más de encontrar el balance, es uno de los conceptos que nos decía ayer. Porque a veces decimos, no, es que hay que balancear, siempre hay que tener balance en las cosas que hacemos, ¿no? Siempre hablamos de defender el balance. Y ayer Darren Harding, a mí otro de las impresiones que me dejó fuerte fue, no se trata de balance. Se trata de que llegue un momento en que no distingas, que hayas diseñado tu vida de tal forma que no distingas que estás trabajando. Porque, y se puso así, dice, cuando estés en balance, o sea, si estás en balance, pues no te mueves. Hay que desbalancearse para empezar a caminar y moverse e ir para adelante. Entonces, la gente que está continuamente en desbalance, realmente el balance no lo toma de manera tan importante, decía, no es un major issue, no es un problema para él, porque están tan ocupados disfrutando de su vida y de su pasión que no les importa estar en este desbalance, o sea, en este desbalance desde los ojos tradicionales. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, ¿cómo en el proyecto que tienes con Usana, elige y diséñalo para que sea tu vida? Yo lo de hace 3 capacitaciones lo decía así, o sea, si Usana no es una de tus 3 prioridades, creo que me lo dije al sábado. Sí. Si Usana no es una de tus 3 prioridades en la vida, no va a jalar. Yo así lo decía hasta que entendía esto ayer. Entonces, ¿cómo haces en el diseño de tu vida que ingrese Usana para que no distingas? Hoy me pasa a mí estar aquí hoy, estoy viviendo. Esta es mi vida. ¿Sí me explico? Que no lo veas como, ay, es que voy a tener que salir, tengo que ir a trabajar. ¿Sí? Tengo que ir a prospectar. Tengo que. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Ay, tiene que haber algo. Yo creo que de eso que estás comentando, de integrarlo como parte de tu vida, o que sea esto tu vida, tiene mucho sentido, ¿no? Porque no te está pesando lo que estás haciendo, ¿no? Estás disfrutando, más bien, sabiendo lo positivo, estás disfrutando todo el tiempo lo que estás haciendo.
estás haciendo un esfuerzo, pero con mucho gusto, ¿sí? O sea, dices, me voy a desvelar o estoy cansado, lo que sea, pero te da gusto poder compartirlo, ¿no? Porque al final de cuentas dices, pues, si me levanto un poquito más tarde, pues no pasa nada, ¿no? Porque es parte de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Sí, y escuchando también yo me pongo a pensar, o sea, como que tradicionalmente estamos acostumbrados a ser muy claros entre cuando trabajas y cuando estás disfrutando la vida, ¿no? Cuando tus actividades de recreación, incluso lo que lo hacemos en el foro, ¿no? Familia, ocupación, recreación, cuando nosotros prospectamos, ¿no? Y esta invitación es a que se confunda cuando estás en la ocupación y la recreación. Y eso es algo muy valioso, porque eventualmente si nosotros que tenemos acceso a esta información hoy diseñamos la vida para que esto ya no se distinga, hoy me pasa de verdad, yo hoy disfruto, esta es mi vida, esto que hago es mi recreación. Tengo otros tipos de recreaciones, pero esta es mi recreación. Qué maravilla poder llevar a todos los demás a este punto. Sí. Una pregunta. Dígame. ¿A partir de qué momento empiezas a confundir una cosa con otra? Yo creo que eso es personal. Y estos conceptos yo se los estoy dando como los voy interpretando yo de ayer para hoy. Seguramente yo los voy a seguir estudiando y no sé, en diciembre tenga yo otro rollo con esos conceptos. Pero yo me imagino en un proceso incluso personal mío, lo voy a poner de manera muy mundana. Usana al principio requiere muchísimo esfuerzo, y por eso es que esta definición de éxito conectada con el por qué tiene que estar muy clara para estar dispuesto a hacer ese esfuerzo extraordinario para eventualmente se confunda. O sea, no es desde el principio. No lo sé, abiertamente digo, no sé si alguien más quiere opinar, no lo sé. Gente que le vea sentido desde el principio, y si nosotros nos convertimos en extraordinarios comunicadores para que sea Usana, por ejemplo con Maggie, que yo le pueda, si yo puedo hacer sentir a Maggie lo que yo siento cuando hablo de Usana y resuelvo su necesidad de vida con un proyecto como el de Usana, yo creo que puede ella empezar a sentirlo desde el principio, o más pronto iba a decir, ¿no? Personalmente a mí me costó mucho trabajo, pero es difícil explicarlo, pero lo iba empezando a sentir, no sabía explicarlo hasta que me di cuenta de que no quería hacer otra cosa en mi vida que no fuera esto. Pero yo creo que es personal, y además depende del nivel en el que uno se encuentra, digo nivel así, nivel de autoconocimiento, ¿no? Porque esto que estamos hablando lo platico yo lo mejor que puedo, pero esto es bien profundo. O sea, cuando estás hablando de valores de vida, estás hablando de cosas que son esenciales a ti. Oye, de verdad, Salvador, ya hemos platicado mucho, porque no dejamos de hablar de esto, y me decía, esto es, o sea, los valores de vida son intrínsecos, naces con ellos, o los escoges. ¿No? Porque ya nos metemos en rollos filosóficos, y yo le decía, no sé, pero yo antes a mí Usana me ayudó a detonar un valor que yo no sabía que para mí era tan importante. Yo me escudaba en ser empleada, me daba un pavor ser independiente, pero me daba un pavor financiero. Luego me decía Salvador, ¿en serio? Y bueno, yo no me veía, o sea, yo no salí de la escuela, ay, voy a ser emprendedora. No, yo pensé que iba a ser empleada toda mi vida. Sí, yo también. Así. Y lo creía en mis días, porque aparte era bien pregona esa mujer. ¿No? Me costaba un poquito de trabajo de instrucciones, pero bueno. O sea, siempre bien evaluada. Porque así es lo que hace mi esposo ahorita, de estar satisfaciendo los estándares de otros. Sí. Para eso soy buena. Era. Entonces, de esa zona de confort, pues han sido 7 años de transición y esto evoluciona. Otra cosa. Entonces, yo creo que es un proceso personal y mi idea y mi intención hoy es entregarlo y luego cada quien va a volar, ¿no?
Y también va a haber quien no diga no haga nada con esto, desgraciadamente. Claro. Ojalá no sea el caso. Porque y déjame nada más terminar esta idea y voy para allá. Porque las estadísticas, a mí hoy me repatean. Porque las estadísticas hablan del gente promedio. Y cuando tienes acceso a informaciones de este tipo, no se vale ser promedio. Entonces, este grupo tiene que romper las estadísticas. Porque de toda la información, solo el 20% va a hacer algo con ellas. ¿Por qué, carajo? No, si a todo el mundo le llegó, y es el compromiso personal, responsabilidad de cada quien hacer el 110% de lo que tengas que hacer con cualquier otra información a la que tienes acceso. Perdón, ya me entró la pasión. Sí, de hecho lo que comentas en cuanto a lo que te pasó a ti, tu forma de pensar anterior y que tardaste 1 año, 6 meses, 2 años en que entendieras Usana, tal vez a la mayoría nos pasó lo mismo, porque también como dice Jorge, él nació con la idea de ser empleado, un muy buen empleado, y a lo mejor no tenía ganas de ser empleado, pero ahora se dedica a Usana. El hecho de leer libros de superación personal, de ir a eventos como el que acabas de ir, tardó tiempo en quedarnos el 20 si esto era cierto, se tenía que hacer. Finalmente, después de cierto tiempo, la mayoría que nos dedicamos a esto, que digas que estás en contra de las estadísticas, pero las estadísticas muestran que quien lo supera o lo pasa y se dedica a esto, logra encontrar eso que está escrito en el pizarrón, porque para cada una persona de nosotros que estamos aquí el éxito es totalmente distinto. Para unos es dinero, para otros es la familia, para otros es tiempo, para otros es salud, y la lista es larga. Pero no podemos decir lo que a ti te pasó es lo mismo que yo tengo que hacer, porque es lo mismo que escribiste ahí. Para el éxito de quién y para cuándo. En cada uno de nosotros va a ser diferente. Y a veces yo quiero que mis asociados logren lo que yo creo que deben de tener cuando ellos no quieren eso, ellos quieren otra cosa, o viceversa. Entonces son cosas que al irlas entendiendo con valores, esos 10 valores, y luego resumirlos en 3, se nos va a hacer mucho mejor poderlo lograr, y va a haber cosas aún en Usana que a lo mejor no haríamos, porque vamos a decir eso no es dentro de mis valores, y que no pueden ser los mismos valores los míos que los de Jorge, o los de Nidia, o los de Ernesto, o los tuyos, o los de Mariana, sino que cada uno va a tener valores diferentes. Tu esposo te preguntó, ¿crecemos con ellos, nacemos con ellos, nos los inculcan? Pues es diferente, en cada uno es diferente. Bueno, nadie nace con valores, los va aprendiendo a medida de las cosas que le pasan a uno en la vida. Y gracias, Saúl, yo creo que tienes razón. Pero digo, de las estadísticas, yo lo que creo es que sí tenemos el control de modificar las estadísticas. Usana ha modificado las estadísticas en la industria, ¿no? Y luego entonces yo puedo modificar las estadísticas mías contra las otras estadísticas que tenía en otro lado, ¿no? A veces digo, estamos en una industria que crece al 22% anual, ¿no? Yo tengo un negocio que creció en los últimos 5 años al 35% anual, ¿no? Entonces sí me gustan los números. Una de las posiciones que yo tuve era directora de efectividad institucional. Entonces los números soy buena para hacer números, pero también me gusta romperlos. Me gusta esta ley del 80-20 que rige muchas de las cosas. Por ejemplo, en grupos como estos, que elegimos pasar tantas horas juntos, que elegimos meternos tanto, podemos romper esa regla del 80-20. Porque aquí yo creo que está de ese 20%, porque incluso cuando empieza está ese 20% que dice que es el que hace, ¿no? Yo esperaría que aquí hubiera de esos hacedores, constructores, cambiadores. Darren Hardy decía que cuando tú, Masters, dominas, te haces experto en estas habilidades, perteneces al 0.001% de la población. Entonces, otra vez, si eres parte de ese grupo, ya no sé si la regla del 80-20 aplique. ¿Sí me explico? Ese es nada más mi mensaje ahí. Porque entonces ya, otra vez con los conceptos de responsabilidad al 100%, de responsabilidad personal, no puedes hacer como que no sabes. Si cada uno de nosotros aquí tomara verdaderamente las riendas de lo que va a hacer con el negocio en el siguiente año, de aquí a julio que cierra, que es el 5 de julio, ¿no? Y se comprometiera sin excusas, sin pretextos, a tener los resultados que cada quien quiere para sí mismos.
porque ni siquiera son para tu offline, son para ti, porque estás totalmente comprometido con los valores que escogiste. Otro gallo cantar en Tijuana. ¿Sí o no? Sí. Y no tenemos que ser 200 hoy. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es la invitación de hoy. O sea, porque van a venir muchas más capacitaciones, y capacitaciones técnicas de Usana hay un chorro. O sea, llega un momento en que el aprendizaje técnico en Usana lo dominas. El chiste es cómo saltas esa barrera. Ya no es un aprendizaje técnico ni de conocimiento, y es una cuestión de acción y de actitud y de poder, de coraje para llevarlo a cabo. Aquí hay otra mano levantada. Ah, sí. Yo te quería preguntar, tú antes eras profesionista, ¿no? Sí. Y me imagino que te encantaba tu trabajo. En el momento que conociste a Usana, a los 2 años más o menos, ya estabas enamorada de Usana. ¿En qué momento tú dejaste el trabajo? ¿Lo dejaste de una, poco a poco, o cómo fue? Déjame darle rewind a tu pregunta, porque no me encantaba mi trabajo. No me encantaba mi Pero trabajo. parecía. ¿Tú qué ibas a decir? Yo no sé cuánta gente está igual. Las estadísticas dicen que el 73% de la gente que está empleada siempre está pensando en cambiar de trabajo. Algo diferente a lo que está haciendo. Si no es que más. Esas son desde las estadísticas, ¿no? O la más reciente. Entonces, parecía que yo disfrutaba lo que hacía. ¿Cuál es tu nombre? Brenda. Perla. Darren Hardy lo decía otra vez ayer, o sea, la cantidad de gente que camina por la vida, ¿no? Parece que está disfrutándola y realmente no. A mí no conozco mi historia, pero yo soy ingeniero en sistemas electrónicos, estudié ingeniería en sistemas electrónicos, esto es diferente de soy ingeniero en sistemas electrónicos. Estudié eso. Luego hice una maestría en administración y luego hice un doctorado en educación. Trabajé y estudié ingeniería por mi papá. Porque en mi casa no se podía estudiar otra cosa que no fuera ingeniería. Yo quería ser actuaria, mis papás no tenían dinero para mandarme a una universidad en la que había actuaria, entonces se descartó, ¿no? Y luego cuando seleccioné la carrera, yo te voy a decir cómo yo llegué. Yo hice el examen en el TEC de Monterrey, mis papás no tenían dinero para pagarme el TEC, pero yo hice el examen, nomás por necia, y apliqué para la beca y me dieron beca del 90. Fue así como yo entré al TEC de Monterrey. Me dan la beca, pero no sabía qué estudiar, porque realmente no tenía ninguna. Hice mi examen de orientación vocacional y me dijeron, pues tú puedes estudiar lo que quieras. Ay, muchas gracias. Todo. Gracias, pero eso no me alentaba nada. Entonces, yo llegué a la escuela guiada por mi papá, y es este rollo, ¿no? Porque mi papá me dijo, mira hija, no quiero ofender a los contadores que estén aquí, pero así me dijo mi papá. Me dijo, ingeniería para contadores 5 años, contabilidad para ingenieros 5 meses. Y así yo hice mi vida profesional. Entonces llego al TEC de Monterrey, me dan beca del 90, entonces les digo, pues ¿cuál es la carrera más difícil que tienen? Y es una chévere, ¿no? Era como, pues, de todos modos no sé qué quiero. Y soy bien buena para todo. Entonces, eso decían mis calificaciones, ¿pero por qué? Porque también seguí un patrón de mis papás en el que el 9.5 no era opción en mi casa. 10, 9, 8, ¿qué te pasó? Así. Entonces siempre estuve cumpliendo los estándares de alguien más. En secundaria a mí me corrieron de la secundaria. ¿Cómo? Es que llegó un momento que dije, ya no puedo, ya no quiero ser number one, ya me cansé. Pues me rebelé tantito. ¿No? La de civismo no me quiso ir, ¿no? Me decían el pulgón de la escuela, pero mis papás fueron a que por favor me regalen, ¿no? Y realmente mis calificaciones eran de, pues claro que la tenemos que sacar otra vez, pero no la aguantamos. Pero porque había un algo ahí, entonces es ahí donde no sé si los valores yo nazco con ellos, porque evidentemente la palabra libertad me jalaba por algún lado, pero no me atrevía a revelar, a sacarla. Pero estuve siguiendo los patrones tradicionales. Hoy yo soy otra mamá con mis hijos y no quiero que se claven así.
por cómo vengo. Déjame terminar acá. Entonces, sí, pues tú me veías en mi trabajo súper bien. Y entonces parecía que yo estaba muy contenta. La forma en como yo conozco a Usana es porque fui mamá cuando estaba haciendo el doctorado. Emilio tenía 2 años, Mateo tenía 5 meses. Se me enfermó Mateo, conozco los productos, me encantan, los esenciales, y luego me entero que hay un negocio aquí. Un negocio que no sabía explicar, pero que el corazón otra vez, no sé si el corazón, la panza, el hígado, que era lo que me hacía así de necesitas explorar. Entonces, no estaba trabajando en ese momento, estaba haciendo el doctorado que me representaba exactamente el mismo número de horas de un trabajo normal, porque era un doctorado muy pesado, pero no estaba disfrutando la vida. Era alguien que se supone que yo tenía todo, vivía en una casa linda, carros preciosos, 2 bebés divinos, y yo, vacía. No te voy a decir así, ay, no son latigazos ni que tengo una historia así triste que contar, no. Simplemente no estaba encantada. Llega Usana y algo me dice, no te puedo explicar qué es, de la misma manera que no se lo puedo explicar ni a mis papás que me decían, no, ¿cómo te vas a dedicar a eso? ¿No? De la misma manera que mi marido fue lo primero que me dijo es, pues si quieres entrarle, pero no le digas nada a mi familia. ¿No? Y todos pasamos por ahí. Y entonces yo empiezo en Usana con este mismo deseo de profesionalizar una actividad de la cual me podría sentir muy orgullosa, y hago el salto cuando me siento cómoda. Otra vez era un tema de seguridad. Y el salto para mí significó renunciar a un doctorado que me estaba pagando el TEC de Monterrey porque me estaban preparando para ser director de campus. Entonces, es el cuestionamiento de ¿dónde está la gente que parece que está contenta? Que cuando nosotros entramos a esta primera parte que yo les decía, nosotros somos los agentes de cambio, nosotros somos los agentes que incomodamos al otro, que nos atrevemos a decir, la verdad te cuenta, ¿realmente estás contenta en el doctorado con tus hijos tan chiquitos? ¿A dónde vas? ¿Realmente Andrea quiere ser directora de campus? ¿Estás segura? ¿Cómo es un día de directora de campus, Andrea? A ver, platícame. Y yo no me había puesto a pensar en eso. Y si me hubiera puesto a pensar, pues a la día de director de campus llegaba a las 7 de la mañana, resolvía unos broncones, ¿no? Había días que no salían hasta las 11 de la noche, viajaban como locos, ¿no? Tratando de fondear 1000 cosas. Y si yo me hubiera puesto a revisar como mamá, ¿no? ¿Para dónde iba? ¿Qué tengo que hacer para que tú te salgas a trabajar? ¿Diamante? ¿Una estrella o 2? Con permiso. Pero entonces, ¿por qué es mi porqué muy claro? Y mamá, porque traigo manga larga, no ven como me pongo chinita. Entonces, de verdad, sabes que no es negociable. Mis hijos no van a ser empleados, no es algo que voy a promover, ni siquiera está en una conversación en mi casa. Y mis hijos se dan cuenta ¿ya vieron la obra de A Vivir? Bueno, o sea, cuando venga Orlando Perón, por favor vean, porque llevé a mi marido, estuvimos en México la semana pasada renovando la visa, y llevé a mi marido a esa obra para que me entendiera. Porque uno de los pedacitos de la obra dice, yo no tengo que nada. Yo no tengo, y tiene una camiseta que dice, yo no tengo que nada. Y hacen un pedacito en la obra en donde dice la señora que le tocan a la puerta el casero, el que le está. Dice, es que me tiene que pagar la renta. Y le dice la señora, yo no tengo que nada. Entonces, es que si no me paga la pongo de patitas en la calle. Dice, yo opto por pagar la renta para que no me ponga de patitas en la calle. Pero yo no tengo. La construcción gramatical es súper poderosa. Entonces, cada vez que mi marido se despide, estamos desayunando y tengo que irme. Perdón. No tienes que ir, te estás eligiendo irte. Por favor, no me eches a perder hasta la mente de estos niños. No tienes que irte, tú lo estás eligiendo. Entonces, ¿cómo Usana se permea? Pero es Usana y es todo lo que sabemos.
Y es toda esta información a la que tienes acceso y la que de verdad, si es para ti un valor importante dirigir tu vida, Usana es un medio. Si no es Usana, encuéntrala. Pero si estás aquí, es Usana. Y ya no hagas como que estás jugando. Urge. Una de las frases que tiene Conchita y que es muy buena en esa frase es: si no tienes una emergencia en tu vida, invéntatela. Y esa es clave. Esa es clave, es de ella, es clave. ¿No? Y de verdad hay que hacerlo. Entonces, estamos formando a nuestros hijos diferentes, porque aparte van a resolver broncas que todavía no existen. Sí, una pregunta. ¿Quién te invitó al negocio y cómo? ¿Cómo te lo compartieron? A mí no me invitaron a la negocio, no me parece. Yo nunca estuve en la lista de nadie. A mí no me invitaron a la negocio. Mi nutrióloga me recomendó los esenciales. Cuando Mateo estaba chiquito, tenía 5 meses, ahorita tiene 7 años. Mateo le dio bronconeumonía, yo estaba yendo a la nutrióloga para quitarle los kilos del segundo embarazo. Estaba yo muy enfermo porque Mateo estaba enfermo y mi nutrióloga me mandó los esenciales. Me dijo: no conozco un mejor producto que este, tómatelo porque estás bien deficiente de cosas. Y me los empecé a tomar, me costaron, me acuerdo, costaban 900 pesos hace 7 años, o sea, de verdad, costaban unos 495, no sé qué. Y me los vendió carísimo. Y entonces, pero es que ya le dijeron que los revendiera así. Era cuando en esas, había un doctor en la Hacienda en San Luis que vendía el omega en 800 pesos. Porque decía que solo se lo manufacturaban a él. Ya sabes, ¿no? Estoy hablando de hace 7 años, la persona tenía las 2 en México. Aquí en Tijuana te contarán historias, ¿no? Así, similares. Pero, entonces, yo empecé a usar los esenciales. A los 2 días estamos tomando. Un amigo que estudió conmigo en la ingeniería, que es Juan Carlos Valdés, liderólogo de Querétaro, ahorita, pues llegó a la casa y yo vi una revista de Usana y le dije: amigo, estoy usando esos productos tan buenísimos que los recomiendo. ¿No? Que lo que hace uno desinteresadamente, fíjate, como un fantasma, que ahora que recomendamos si hay compensación, entra un fantasma raro, pero yo así, están buenísimos, se los recomiendo, por favor, préstame esa revista porque los quiero comprar más baratos, porque me habían parecido carísimos, y así lo conozco. Entonces me dice Juan Carlos: oye, pues yo los distribuyo, pero así, ya sabes, ¿no? Dudoso. Pues es que yo los distribuyo. Y así, dije: a ver, Juan Carlos. Y me puse brava otra vez, ¿no? A ver, Juan Carlos, ¿qué parte de tú y yo somos ingenieros no me está quedando clara? ¿Por qué vendes vitaminas? Entonces, o sea, ¿qué te está yendo mal en el negocio? ¿No? Estos paradigmas otra vez. Ay, pobrecito, me están vendiendo vitaminas. Así me decían a mí. Sí, es que todos pasamos por ahí. Y esa es la diferencia entre los nuevos, ¿no? Entre los nuevos y los que tenemos más tiempo. Lo que no nos han dicho. El tema es: ¿qué haces con las cosas que te dicen? Continúa un tantito. Y entonces, pues si conoces a Juan Carlos es todo paz, amor, ¿no? El universo se conjunta. Y entonces, con la calma que ella me dice: ¿por qué no me dejas explicarte? Me dijo: puta, que me ardo más. Porque me sentí ofendida. Le dije: a ver, Juan Carlos, o sea, tengo un hijo enfermo, estoy estudiando el doctorado. No manches. No tengo tiempo para nada en buena onda. O sea, estoy saliendo de esto, tengo 2 días utilizando sus productos, apenas me estoy sintiendo bien. Y tú me quieres explicar una cosa de esas de la que te meto yo y luego metes otras personas. O sea, en buena onda no manches. Y me dijo algo clave. En toda su paz, el Juan Carlos me dijo: una hora que yo le digo Usana me paga mucho mejor que cualquier otra cosa que haga. Me dice: acabo de renunciar a Mave. Y ahí sí hubo una señal de alguien que sí ya cambió, ¿no? Acabo de renunciar a Mave y estoy traspasando mi negocio de riego por las personas. Está bien, pues. Pero además no lo pensé para mí. Yo siempre traía a mi papá en el corazón y pendiente. Mi papá tenía mucho tiempo desempleado.
Mi papá en el 87 perdió toda su lana en el crack de la bolsa del 87. Acababa de renunciar de muchos años de trabajo y él creyó que tenía el dinero, y es aprendizaje, él creyó que tenía el dinero para poner una escuela de computación, que me imagino en el 87, la escuelita que hubiéramos puesto de pantallas negras con colorcito verde, ¿no? Él quería poner una escuela de computación y a eso se quería dedicar. Él creía que ya tenía la vida resuelta, renuncia a su chamba, viene el crack del 87 y pierde todo. En el 87 mi papá tendría, si él es del 43, tenía 45 años. 45 años. O sea, 45 años y desde el 87 mi papá nunca había podido conseguir otra chamba. No, porque después de los 45 difícil, ¿no? Entonces mi papá intentó 10.800 cosas y no le había ido bien. Mi papá, mami, porque tiene una interesa emocional particular, pero cualquier otra persona se hubiera dado depresión, se hubiera desmoralizado impresionante. Entonces cuando Juan Carlos me dice eso, dije, a mi papá. ¿No? Y así fue como yo escucho a Juan Carlos, siempre pensando en qué es un buen negocio para mis papás. Mi mamá es re metiche y se mete en la vida de todos. Y a todo el mundo le está diciendo menos sal, menos azúcar, no tomes refresco, te recomiendo esto, ¿no? Mi mamá es así y mi papá necesitaba una actividad. Entonces yo escuché el negocio nada más para pensando en mis papás, que esa es otra cosa. O sea, el negocio puede no ser para ti, la invitación. Puede que el negocio no sea para ti, Mavi, pero posiblemente alguien que tú conoces está esperando una oportunidad de este tipo. Ese es otro que tenemos. Y así fue como me habían llegado a mí. Me explica el negocio y no te voy a decir cómo lo hizo porque se tardó 6 horas. ¿De zona familiar? ¿Cómo vas a decir? Cualquier parecido. 6 horas. Claro, 6 horas de que de lo que de por sí no se. No, de lo por sí nos tardaron las presentaciones, más la paz de Juan Carlos, ¿no? Más mis preguntas de sombrero negro. A ver, explícame esto y a ver si esto, ¿no? O sea, súper mala onda. Yo creo que me maté 2 veces a Mateo en la presentación. Te toca a ti, Juan Carlos. Y yo le dije, mira, ya, ¿sabes qué? Soso. Le dije, mira, ¿ya cuánto es? ¿Ya cuánto es? Y eran 9.800 entonces. Le digo, a ver, ya, ok, dame lo que me tengas que dar. Entonces, yo fui una clienta preferencial que entró con paquete empresarial. Pero todo mi rollo siempre estuvo en función en cuanto le entendí, dije, esto para mi hermano. Entonces empecé con mi hermano. Y si ustedes ven mi negocio es un mi negocio está súper mal hecho. Tengo a mi hermano de un lado, con mi papá. A ver, ¿quién no haya visto esto? Y no tengo ninguna broma en platicarlo. Yo compré mis 3 centros, pero pues porque Juan Carlos no me dio otra opción. Me dijo, son 9.800. Está bueno. O sea, yo no pregunté nada más de eso. Y lo que hice es, así, en la noche le hablé a Gabriel, a mi hermano. Le dije, Gabriel, ¿tienes 9.800? Dije, yo creo que vamos a empezar un negocio que va a ser bueno para mí. Mi hermano en ese momento, y uno se mueve así, en ese momento no le estaba yendo bien en la vida y estaba también muy enfermo, mi hermano. No muy enfermo de que fuera así cosa grave, decía morir, pero estaba enfermando de estrés. Estaba saliendo vitiligo. Y entonces mi hermano es moreno, tenía como 27 años en ese momento, 28 años, estaba soltero, no le convenía, ¿no? Para nada, para su vida no le convenía empezarse a poner rosa. Entonces, de broma decía, no me hagan enojar que, no sé, que me pongo rosa. O algo así decía, no me hagan enojar que me pongo rosa. Y entonces, aquí, puse a Gabriel, con su 1, con su 2 y con su 3. Y entonces, según yo no iba a hacer este negocio, pero me voy de vacaciones a Ixtapa y un primo mío, llegué y le dije así, le dije, oye, con el periódico, le dije, oye, pues aquí hay un negocio que te tengo que explicar con unas bolitas y palitos, pero no sé cómo hacerlo. Voy a Ixtapa, le están en Europa. Voy a Ixtapa y de regreso
me dices qué opinas. Esa fue mi primera presentación. Regresé con él, me dijo, sí, está bueno. Con un centro de negocio. Y entonces empecé a crecer una línea de Michoacán, que son sobrinos de mi papá. Y empezó a crecer. Luis Felipe, aquí igual, el Rotan, le empezó a entender más que yo. Al principio, yo no estaba haciendo este negocio. Y cuando lo platico con mi papá, que era realmente el que quería, ¿no? Mi papá ya le estaba empezando a dar vueltas, ingeniero al fin y al cabo. Mi papá entró aquí. ¿Saben por qué? Porque queríamos apoyar a Gabriel. Porque mi papá ya lo había entendido. Entonces mi papá renunció a estar con su familia y a hacer una línea familiar para poder empezar a dar lana a Gabriel. Totalmente descabellado. Entonces, esta es la línea de mi papá. Entonces, claro, como yo había entrado al negocio de Usana a trabajar para mi papá, entonces mi papá que tenía sus 3 centros de negocios, mi papá dijo, pues aquí hay que abrir las 4 patas. Pues ¿por qué no? Entonces entra la familia de Puebla, entran algunos de Querétaro, entran los amigos, y aquí entra Minatitlán, ¿por qué no? Veracruz. Para usted. ¿Ah? ¿Danielito? ¿Y quién cree que iba aquí a todas estas? Pues, Andrea. Andrea. Y yo no ganaba ni un peso. No importaba, yo no entré al negocio por eso. Pero hoy tengo el negocio que tengo porque me he puesto a chambear. Ahora sí, no estoy diciendo que haga eso porque yo he trabajado mucho más de lo que se debe trabajar en el mercado nuestro. ¿Por qué? Porque yo no estaba cobrando todavía y traía 1, 2, 3, 4, 5 patas corriendo. Y en donde, pues como yo era la que más practicaba, pues evidentemente fui la que más empezó a entender el negocio y la que mejor explicaba, y entonces pues todo el mundo me quería en todos lados. Entonces, no le puede decir así como que se vició un poquito, pero de repente entraron mis papás a hacerse cargo de mi familia y de mis hijos, ¿no? De, pues tu chamaco, mamá, está rico, voy a Minatitlán. Muy afortunada, la verdad es que sí estuvo padre porque se relacionaban mucho los abuelos con los niños y lo que tú quieras, pero la que andaba como chiva loca era yo. No lo recomiendo. Por eso hoy la estrategia quizá que tenemos de 2 patas es muy clara, aunque haya cambiado la forma como se usa, ¿no? Realmente lo único que cambió del plan es que ya no hay tabla. Es lo único que cambió. La semana pasada me dijeron en Querétaro, ahora que cambió el plan, ¿cómo lo explicas? No cambió el plan. Se explica idéntico. Con un prospecto tiene que saber exactamente lo mismo, nada más que ya no hay una tabla. Pero para efectos de la presentación del negocio, y lo verán esta noche como lo sigo explicando idéntico, porque el prospecto no tiene que saber nada más. Y entonces, pues eso fue lo que me pasó a mí, a la que me preguntó. Dije que he aprendido muchísimo. Está llorando en el baile. Ah, después tus momentos. Ay, todavía no le digo lo peor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues bueno, pues iba diciendo. Pero después, estamos echando carrera. Entonces, nada más digo, finalmente lo que les digo aquí es lo que yo hice, y claro, lo hice porque no me dejé enseñar. Yo a Juan Carlos lo quiero mucho, pero no lo respetaba intelectualmente, esa es la verdad. Hoy lo reconozco, hoy no es así. Pero no le daba su lugar. Entonces no me dejé enseñar y por ahí tengo el baterillo que tienes. Y me decía Juan Carlos, 2 patas. Andrea, 2 patas. Total, no lo hice. Y la otra es que dije, bueno, pues aquí hay mucho volumen. Y otra de las cosas que nos decía Benjamin, que lo sabemos de todo, es pues gratificación inmediata. Aquí, pues ¿qué hice? La siguiente persona que invité al negocio, Paula, mi hermana. Y eso de invitarla fue un decir, porque también fue, tiene 9,800, no más. ¿No? Entonces, Paula, le faltaba un semestre para terminar la carrera. Pero yo necesitaba balancearme. ¿No? Entonces agarro el dinero de Paula, porque
porque me controlaba. Y entonces, pues como este lado ya estaba produciendo más o menos, pues ¿por qué no, verdad? No, cansadísimo. Con razón dijiste que mucho esfuerzo. Claro, por eso contestas, cansadísimo. Entonces esto, claro, con mi mismo ímpetu con el que hice la carrera y la maestría en ingeniería y mi vida, pues es que me clavé así. Entonces en el 2008, pues claro, fui de las distribuciones que nos fuimos a París, pero vivíamos una noche, ¿no? Además con un compromiso. Pablo no hacía nada, Pablo estaba en la escuela y lo que yo le dije es, voy a trabajar esta distribución, no era del corporativo arriba, porque yo le decía, voy a trabajar esta distribución, voy a crecerla, pero todo lo que genera de dinero se lo voy a dar a mis papás. Entonces, esta distribución yo la crecí como si fuera mía, pero porque le daba la papás. Todo lo que cobraba esta distribución. Pero entonces había un porqué ahí raro, medio vicioso, así medio tóxico, pero había un porqué. O sea, me importaba mucho que mi papá se sintiera intelectualmente productivo, recibiendo lana, o sea, lo que no había logrado en los últimos 25 años mi papá, ¿no? Y con esto encontré una forma de, sin darle lana a mi papá físicamente, entrar en una rueda de la fortuna, pero realmente afortunados, en los que sí mucha chamba mía, pero otra vez eran mis talentos, era mi tiempo y era mi decisión lo que me permitía darle la vuelta a mi familia. Y este servicio y esta foto de hace 7 años, hoy me tiene en este negocio, claro, que hoy aquí meto a mi mejor amiga, y aquí ya ni me acuerdo, ya sabes que aquí tienes un cementerio de mi gente, en el que hoy, por ejemplo, aquí tengo, aquí está Marichu, ustedes conocen algunos de ustedes a Marichu, Sí. otra persona con la que la quiero tanto, la boba esta, ¿no? Es una de mis mejores amigas y hoy mi trabajo es verla bien, en salud, en abundancia, en todo lo que yo, o sea, Marichu es una persona con la que yo quiero vivir el resto de mi vida, ¿no? De ese nivel de amor que le tengo como amiga y quiero que tenga la libertad para viajar a donde nos toque juntas, ¿no? De viejitas, cuando se nos mueran los maridos. Voy seleccionando estas amigas con las que me voy a ir, ¿no? Cuando tenemos viudas. Y además que lo merece, ¿no? ¿Vale? Y además que lo No, merece. claro, obviamente trabajo con gente que quiere. Es la diferencia. Claro, sí. No Como que lo Jim Rohn. necesita. Exacto, es lo que dice Jim Rohn. Entonces, este trabajo de servicio hoy me tiene con una distribución que cierra sola, sin mí, ¿no? Que produce $3,000 a la semana, conmigo sin mí, que sí representó mucha chamba, pero en el nada más, sin querer, pero nada más enfocándome en el crecimiento de los otros, convirtiendo la rebasada en ella, hoy jala precioso. Entonces, hoy yo tengo un líder oro en cada pata, pero han sido líderes que, como dice Jorge, pues son, primero que nada somos muy amigos, tenemos intereses de vida similares, por eso somos amigos también, y me vierto y me entrego a ellos nada más para dar lo que yo sé, pero reconociendo todo lo que ellos saben, ¿no? Entonces se hace una amalgama tan poderosa que pues que hoy tenemos esto. Entonces muchos errores al principio sí, pero todos los vamos a tener. El tema es qué haces con estos errores y con estas desilusiones y con estas bajadas de la montaña rusa. Hay mucho trabajo personal que hacer, mucho. Pero entonces una vez que estás abajo, y se lo digo a mis hijos, se vale estar abajo. Y si lo cruzo con mucho aprendizaje espiritual que he tenido recientemente, porque elijo hoy crecer mucho en Dios, pero es así también deliberado. Como lo platico es, cuando estás triste, cuando estás, me preguntó, ¿no existe el diablo? Es lo que le digo, es cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás, el diablo, ¿no? Y se los hago a mis hijos, se engancha a mí, porque esa es la emoción en la que te quiere tener. Esa es la emoción en la que
entras en su mundo. Entonces está en ti, y en el que eres hijo de Dios, la responsabilidad de salir. Claro, ya es mucho más espiritual que nada más la montaña rusa emocional, ¿no? Pero que le digo, es tu responsabilidad como hijo de Dios salir. Porque si te quedas abajo, te quedas en el mundo real. Como garrapato para los traer. Entonces, siempre esta lucha que Dios está teniendo, bueno, está sorteando con otras fuerzas, y entonces está en ti moverte a una emocionalidad diferente. Entonces, hoy puedes ver a mi hijo de 9 años que tiene 2 semanas en las que se siente de la patada, frustrado, ¿no? Como todos los chiquitos, ¿no? Y de repente le digo, ¿me puedo estar contigo si estás así? Y forza una sonrisa, que lo ves y ¿no? Pero quiero que trabajes a nivel así que le cuesta. Todos nos cuesta trabajar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros elegimos estar tristes? Elegimos estar abajo. Entonces forza la sonrisa y le digo más, hasta que entramos, hasta que lo rompen. ¿Sí me explico? Pero el que da el primer paso es él, igualito con mis socios. Si mi socio no da un paso, yo no doy el otro. Yo le digo, si das un paso, yo doy 2. Pero el primero que tiene que dar el paso es tú. Porque el presidente de tu empresa eres tú. ¿Me explico? Todos en algún momento fuimos la última bolita de una red. El presidente y el que lleva el control, el capitán, eres tú. Entonces, con esa misma emocionalidad con la que trabajo con Emilio, el que tiene que sacar la sonrisa es él. Y luego ya yo trabajo con el papá. Y los dos, porque yo también tengo que hacer mi trabajo personal, pero ya no sé ni cómo llegué. Ya no sé ni cómo llegué. Pero es eso sentido, ¿verdad? Sí, totalmente. Por la parte de servicio, ¿no? ¿Vale? Por la parte de servicio. Sí, ya no sé ni cómo llegué, pero espérame. Bueno, esta era la parte de pase. O sea, entonces, bueno, así es como yo empecé, muchos errores, hay muchas cosas en el camino, hay muchas bajadas a la escuela familiar, hay muchas bajadas en el camino, pero el chiste es nosotros cómo dominamos estas emociones. Siempre lo dice es, nosotros tenemos que aprender a domesticar nuestras frustraciones. Y yo creo que en la liga de lo que les compartí al principio es, no podemos ser como que lo sabíamos, con los entrenamientos que tenemos, con el acceso a la información a la que tenemos, no puedes tapar el sol con un dedo. Tengo una duda. O sea que si me encuentro gente, por ejemplo, que tiene mucho potencial, porque yo creo que tienen mucho potencial, yo creo verles así cañón, ¿no? Pero a veces no tienen la gana para meterse. ¿Qué haces en esos casos? La gente tiene que conseguir de donde puedan, eso significa que de verdad quieren. No es que tengan que conseguirlo, otra vez. O si no lo pueden conseguir. El verbo tener, truénenlo. O sea, la palabra truénenlo, de veras. O sea, si elige conseguir el dinero, si hace lo necesario para hacerlo. Ahora, cuando estabas haciendo la pregunta se me ocurrió decirte también, no es que tú veas nada más el potencial en otros, y eso es parte de la evolución del cada uno de nosotros tenemos, sino es, ¿quién eres tú para que ellos quieran trabajar contigo? Y Jordan Temple lo dijo así, Darren Harwood también lo dijo así. Si yo entré aquí, güey, te lo voy a poner con mi ejemplo, si yo entro aquí y yo no estoy en USAN, ¿por qué serías tú y no cualquiera de los demás con quien yo quisiera firmar? Claro. ¿No? Sí. O sea, ¿qué características tienes que tener? ¿En quién te tienes que convertir para ser suficientemente atractivo y un magneto para trabajar con la gente que tú quieres trabajar? Y entonces eso hace que tú elevas tu estándar y entonces elevas el estándar también de la gente con la que quieres trabajar. Y eventualmente esta elevada de estándares, y nos lo dijeron en una convención hace tres años con el señor de Harvard que decía, que explicaba cómo la curva de la felicidad, se trata de elevar el estándar de la vida de la gente. O sea, si no tiene dinero es, ¿cuál es la actitud para resolver esa bronca? Porque lo que queremos es que el dinero no sea la excusa y el pretexto para hacerlo. Pero también tiene que ver con el trabajo de nosotros mismos. ¿Quiénes tenemos que ser para que cualquier persona